Así estaba Jeremías. Y Dios tiene que decirle algunas cosas. Jeremías los va a llamar congregación de prevaricadores, de conspiracionistas. Dios dice que por ser muy engañadores, voy a utilizar palabras que a lo mejor nos resultan un poco duras, pero que era la verdad. Por ser muy mentirosos, no quisieron conocer a Dios. Cuando uno mete una trolita por aquí, otra trolita por allá, y alguien se acostumbra a eso, que sepa que igual que muchos pecados, la consecuencia natural del pecado es mejor no acercarnos a Dios, porque en el fondo, dentro sabemos que estamos como serpenteando, aunque de boquilla digamos que le conocemos. El versículo 8, fijaos lo que dice, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí ponen sus asechanzas. Otras traducciones dicen sus conspiraciones. O sea, dentro del pueblo de Dios, llamándose hermanos, amigos, te quiero mucho, pero conspirando unos contra otros. Desgraciadamente, ¿pensáis que estos son solamente cosas del pasado? ¿Y eran pueblo de Dios? El capítulo 9 dice, ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Que entienda el qué? Por las causas por las cuales iba a perecer la tierra, iba a sufrir asolación. Ya sabéis que iban a venir los babilonios a cautivar Jerusalén, iban a destruir aquello. Esto ocurrió en el 576 a.C. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros analizamos las cosas desde la perspectiva de la lógica o desde la perspectiva de la geopolítica? Si analizáramos las cosas así, no es que los babilonios son un imperio muy grande, son poderosos, se están extendiendo, Judá es más pequeño, vienen, quieren hacer los vasallos. Eso podría hacer un analista político o un periodista. Sin embargo, lo que está diciendo la palabra es quién es inteligente o quién tiene sabiduría para darse cuenta que lo que va a pasar no es una cuestión de política, no es una cuestión de expansionismo. La causa está en el versículo 13. ¿Quién es sabio que entienda que estas cosas iban a pasar por un motivo? Porque dejaron mi ley, no obedecieron a mi voz y no andaron conforme a ella. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos encontrar explicaciones a las cosas con nuestra mente natural. Pero las matemáticas del cielo llevan otras formas, otras fórmulas. Y hay veces que ocurren cosas que van vinculadas a nuestra relación con Dios, a nuestra obediencia a Él o a nuestro darle la espalda a Él. Y nosotros queremos encontrar a veces otro tipo de lógicas. En este caso, la pregunta es, ¿hay algún varón sabio que entienda que esto no es una cuestión simplemente de reinos, ni de política, ni expansionismo, ni de imperios, sino que lo que va a pasar en mi pueblo es porque no quisieron andar en mis caminos? Y yo se lo había advertido y he sido paciente. Versículo 14. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón. Este es el problema que tenemos muchas veces los creyentes. Es que yo creo que Dios es, porque si Dios es bueno, porque si Dios es amor. Y empezamos a especular, a elucubrar y hacemos un Dios según nos conviene a nuestra propia imagen. Y el problema es cuando hacemos nuestros propios conceptos y queremos ser fieles a ellos. Eso es como un velo y lo peor de esto es cuando uno se engaña a sí mismo y cree que está sirviendo a Dios. Pero lo que ha hecho es hacerse una imagen de lo que piensa que es Dios y sigue eso. Que el Señor nos libre, porque yo pienso que una de las peores maldiciones que puede tener el pueblo de Dios. Y de los mejores antídotos es ir a la palabra con un corazón humilde. Señor, lo que tú quieras. Yo no quiero ni ponerte condiciones, ni prejuicios, ni conceptos, nada, Señor. ¿Qué dices tú? Me cueste lo que me cueste. A Jeremías le costó, 40 años y no vio fruto.
Y luego veréis a quién tuvo incluso en contra quién tenía que hablar incluso. Se fueron detrás de la imaginación de su corazón. Y dice, según les enseñaron sus padres. O sea, habían aprendido estos conceptos religiosos de sus padres, de sus ancestros. Hay quienes piensan que uno es fiel y ortodoxo cuando repites lo que han hecho tus padres, lo que han hecho generaciones anteriores. Depende. Depende. Uno siempre tiene que estar dispuesto a quebrantarse delante del Señor y dispuesto a sacrificar cualquier imaginación de nuestro propio corazón o que nos haya sido dada. Recuerda una cosa, el día que tengas al Señor delante de ti, tú no le vas a poder decir, es que me dijeron esto, me dijeron lo otro. El Señor te va a decir, ahí estaba mi palabra. Y tú y yo, delante del Señor, se nos juzgará por lo que diga su palabra, no por excusas, no por lo que nos hayan dicho otros, porque la tenemos todos. La tenemos todos. Como hicieron esto, el Señor dijo, por tanto, y le dio una serie de consecuencias que, oh curiosidad, estaban dichas en la ley mucho tiempo atrás, centenares de años atrás. Dios le había dicho al pueblo, si andáis en mis caminos, esta es la bendición. Si no andáis en mis caminos, estas son las consecuencias. Y nosotros pensamos muchas veces que la palabra de Dios tiene caducidad, como si fuera un yogur. Pero centenares de años después, las promesas de Dios siempre siguen vigentes. Lo que Dios dice, vale. Lo que nosotros decimos, no vale. Lo que dice Dios, sí. Así que Dios cumplió exactamente las cosas que había advertido que ocurrirían. Ahora, en una situación así, hermanos, donde iba a venir consecuencias, disciplina, castigo de Dios, ¿qué es lo que Dios, a través de Jeremías, pide? O sea, ¿cuál es la mejor protección cuando las cosas se ponen feas y uno dice, es que si esos son cristianos, fíjate cómo andan? Hay que ver a veces cosas que uno ve en iglesias. Uno a veces llega a preguntarse esto. No se alaba el sabio en su sabiduría, en sabiduría humana, ni en ser valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas. Cuando las cosas se ponen turbias, tratar de confiar en las cosas terrenales es lo peor que se puede hacer. ¿En qué podemos sostenernos? ¿En qué podemos apoyarnos? En entenderme y en conocerme. No hay nada más urgente que esto, entender y conocer a Dios. ¿Tienes hambre y sed de eso? ¿Queremos conocer a Dios de cerca? Es la mejor cerca, la mejor protección, es lo mejor que se puede hacer cuando las cosas alrededor están extrañas. ¿Qué hacemos cuando el mundo está como está? ¿Qué hacemos cuando salimos de un bicho y ya nos están queriendo meter en otro? ¿Qué hacemos cuando hay guerras, cuando hay rumores de guerra? ¿Qué hacemos cuando parece que los grandes siervos de Dios están interesados en números, están interesados en bienes, están interesados en fotos con políticos u otro tipo de cosas? ¿Qué hacemos cuando las cosas se ponen raras? Entender y conocer a Dios para saber qué pide de ti y de mí personalmente. Y que busquemos a los que tengan ese hambre en el corazón. Para que la luz y don que le haya dado el Señor a las personas que tengan ese hambre y sed. Yo necesito de los demás. Otros pueden necesitar de lo que el Señor me dé. Y se necesita esa comunión, esa fortaleza. Pero entendiendo y conociendo al Señor. Luego el capítulo 10. Estoy yendo rápido, Estoy yendo rápido. Estoy cogiendo la recta final. Esto para mí es un poco... ¿Sabéis que estáis viendo un milagro alguno? ¿Estáis viendo un milagro? ¿Qué pasa en estas circunstancias y qué pide Dios de su pueblo? No aprendáis el camino de las naciones. Porque las costumbres de los pueblos son vacías, son vanidad, no llevan a nada. Y luego el capítulo va a hablar de los dioses a los cuales sirven. Nosotros muchas veces pensamos que, salvo cuando llega la Semana Santa y algunos capillitas, hoy día ya no hay idolatría.
¿O no hay tanta idolatría como antes? Pero hermano, hoy día hay tanta o más idolatría que antiguamente. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy tenemos idolatrías de última generación? Idolatrías de última generación. En más de una ocasión yo he escuchado a gente hablar de los científicos como de sacerdotes con bata blanca. Sin comprobar las cosas. Alguien que se dice científico dice una cosa y hay que tomarlo como una verdad y hay que ajustar la Biblia a lo que ha dicho ese señor. Jesús habló de los falsos profetas. Y nosotros siempre que pensamos en falsos profetas solamente pensamos en iglesias, en gente contando mentiras, que las hay. Pero es que tenemos grandes filántropos y grandes altruistas a nivel mundial que están haciendo profecías constantemente. Fulanito Menganito nos va a decir cómo va a ser la próxima pandemia. Fulanito Menganito nos va a decir cuál es la crisis económica que viene. Y tenemos falsos profetas que a lo mejor aciertan, pero son falsos porque no los está mandando Dios. Son falsos porque no están invitando a volverse a Dios. Necesitamos, hermanos, tener conciencia de que no tenemos que aprender las costumbres de las naciones. El que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Esto lo dice la palabra, hermano. Y en tiempos como hoy esto es súper urgente. Y yo no digo de hacer una cueva y meternos ahí. Las primeras verjas tenemos que ponerlas aquí dentro del corazón. Porque en función de lo que tengamos aquí dentro, así nos mezclaremos más o menos con lo que hay ahí fuera. Necesitamos comunión íntima y estrecha en función de la palabra con otros hermanos. No es tiempo de religiosidades, no es tiempo de liturgias, no es tiempo de ritos, es tiempo de palabra pura, de humillación de corazón y de amor al prójimo real. Y como dice la palabra, no amor fingido, sino el que sostiene al hermano para que se mantenga delante del Señor. Es lo que necesite. Dice Jeremías en el versículo 23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Qué arrogancia, qué soberbia, qué problema más serio. Es cuando nosotros pensamos que podemos planificar nuestras vidas hasta el más mínimo detalle. Piensa en tu vida y yo pienso en la mía. ¿Estás seguro que las cosas que has vivido son las que tú planeaste hace 20, 30 años, 5, 10? ¿Seguro? Es posible que hayas pasado o vivido situaciones a lo largo de tu existencia que jamás te imaginaste que ibas a pasar por ellas, positivas o desastrosas. Es muy posible. Sin embargo, todavía pensamos que podemos planificar las cosas. Al final, muchas veces recogemos consecuencias de lo que hacemos, pero al final dependemos de Dios para poder seguir caminando. El que crea que puede manejar las cosas de su vida y planificar todo el futuro, si Dios quiere, se puede reír de él. Capítulo 11. Oíd las palabras de este pacto. ¿Qué pacto? Muchas veces lo he contado, hermano. Cambió mi vida cristiana el día en que yo me di cuenta que pacto en singular en las Escrituras, Dios ha hecho pactos en plural. Pero cuando la Biblia habla de pacto en singular, se refiere a un pacto de desposorio matrimonial. Ese mismo pacto es el del antiguo pacto en el Antiguo Testamento y es el mismo del Nuevo. Es un pacto de desposorio matrimonial. Dios quiere un pueblo, un grupo de personas, no es una cuestión de raza, pero un grupo de personas comprometidas con Él, con el cual Él quiere tener una comunicación más especial que con ninguna otra nación de la tierra. Él lo llama un reino de sacerdotes. Eso está en el deseo más profundo del corazón de Dios. Y esto Dios no lo quiere forzar. Ese pacto es una invitación. Y eso lo hizo en el Sinaí con el pueblo de Israel. Y fue un pacto voluntario. Además, se lo dijo después de haberlo sacado de Egipto. Si hacéis esto, seréis para mí un pueblo más especial que ningún otro de la tierra.
¿Y sabe lo que ocurrió? Que dijeron voluntariamente, sí, sí, nosotros andaremos en ese pacto. ¿Y qué ocurrió? Que no cumplieron. No cumplieron. Por tanto, ese pacto que está diciendo el capítulo 11 es ese. Un pacto de desposorio matrimonial. Y Dios dijo, una vez que se habían comprometido, dice, maldito el que no confirme las palabras de este pacto. Ahora, piensa esto en un desposorio matrimonial. Tú conciertas una cita con alguien para casarte. Empezáis a preparar la boda. Y la persona, es duro, pero es que es lo que pasó, resulta infiel antes de la boda, pero ya comprometido y con todo preparado. ¿Eso no es una maldición? Eso hizo el pueblo de Dios. Y eso trajo problemas y trajo maldición. Y dice el versículo 10, que la casa de Israel y la casa de Judá, dice, invalidaron mi pacto. ¿Sabes cuál es la gran diferencia que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Que el antiguo pacto se podía invalidar como estamos leyendo aquí. Pero el nuevo en Cristo Jesús, como tú lleves el sello del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo que ¿no sabéis que habéis sido comprados por precio y que no sois vuestros? El nuevo pacto ya no es invalidable. El nuevo pacto no es invalidable porque tienes dueño. Ha pagado el precio. Esto está representado en Oseas, que tomó a Gomer 2 veces. La primera se le fue, la segunda ya le pertenecía y la tuvo que comprar. Seguía siendo esposa, pero ahora además por derecho le pertenecía. Así eres tú y así soy yo, si hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Ahora, si le pertenecemos a Él, ¿cómo vamos a andar? ¿En fidelidad a Él? ¿O como todas las cosas que estaba protestando aquí Jeremías? Fijaos qué duro, hermanos. Tan seria era la cuestión y tan graves eran los pecados que Dios le tiene que volver a decir, y ya lo hemos visto en días anteriores, no ores por ellos. No intercedas ni ores más por ellos. Qué poco cristiano, ¿verdad? Qué falta de amor tenía Jeremías. No hay pecados de muerte por el cual, dice el apóstol Juan, yo no ruego, no ruego que se pida. Hay un momento que cuando una persona endurece su corazón contra Dios, aunque sea o se diga cristiano, hay un momento que ya tienes que dejarle. Hay un momento que ya tienes que dejarle. Porque como Dios ya haya determinado algunas cosas, eso no tiene vuelta atrás. Dios ya había determinado que Judá iba a recoger lo que había sembrado. Ya le pasó un poco como a Faraón. Deja ir a mi pueblo. Faraón se endurece, se endurece, se endurece. Que te endurece, para te endurezco yo y vas a llevar tu propia decisión hasta el final. A veces Dios tiene que hacer eso con nosotros. Cuando nos ponemos cabezones, avisa hasta su palabra, escuchas, parece que te está hablando a ti. Pero hay un momento que el Señor dice, bueno, tú has tomado esta decisión, pues ahora vas a llegar hasta el final del camino que tú has elegido. ¿No te ha pasado eso nunca? A mí sí. El Señor habla del pueblo como su amada. Habla en términos de desposorio matrimonial. Hay un momento en que Jeremías, ahora sí voy a terminar porque ya llevo 20 minutos, pero hay un momento en que Jeremías lo pasa mal, porque él está tratando de predicar el mensaje de Dios y Dios le llega a decir, aún tus hermanos y la casa de tu padre, Jeremías era sacerdote, era de la familia de los sacerdotes y tiene que hablar contra sus propios familiares, contra hermanos y familiares. Y lo tiene que hacer, y esto es duro. Y os voy a decir una cosa, hermanos. Esta es una prueba que muchos creyentes no son capaces de pasar. Como tú tengas que ser fiel o tengas realmente que hablar de parte del Señor a alguien que sea familiar o simplemente un hermano que conoces en la iglesia de toda la vida, ya quieres quedar bien con él y eres capaz de vender la verdad de Dios por agradar. Eso no es amor. Eso es engañarte. Jeremías tuvo oposición de parte de su propia familia por predicar el mensaje de Dios que no era agradable. Fijaos qué predicación me ha tocado hoy con estos. No es repartir margaritas, como decía al principio.
Y Jeremías decía, hay que ver que te desobedecen los impíos, le está yendo bien, y yo que estoy predicando tu palabra, la estoy pasando canutas. ¿Te suena eso? Y Dios le tiene que llegar a decir, lo leo según la versión La Palabra, que se entiende un lenguaje más claro. Dice, incluso tus hermanos, tu familia, han sido contigo traidores. Te van calumniando a tus espaldas. Esto solamente le pasa a Jeremías. Y Dios le tiene que decir a Jeremías, no te fíes de ellos. Es fuerte, ¿eh? Que Dios le tenga que decir a un profeta que no se fíe de su familia, de sus hermanos, en la fe y en la carne. Fuerte, ¿eh? No te fíes de ellos aunque te digan buenas palabras. Que el Señor te bendiga. Esta es la voluntad de Dios. Esto es para bien. Esto es para comunión. No te fíes del que no quiera obedecer al Señor. Muchos pastores han destruido mi viña, dice el Señor aquí. Hermanos, todos tenemos una responsabilidad. Yo sé que la palabra no ha sido... No he leído un cuento de final feliz, todavía quedan más capítulos, pero a mí sí me hace reflexionar, hermano. Me hace reflexionar y, como digo siempre, no se puede jugar con Dios. No se puede jugar con Dios. Hay que tomarse la palabra del Señor en serio. Mira, hermano, yo no sé el efecto que la palabra de Dios pueda tener en otras personas, pero el Señor no te ha dicho que toquetees la palabra en función de la persona para que la persona se quede contenta. El Señor nos pide que seamos fieles. Hay veces que tú vas a predicar o a tratar de vivir la palabra de Dios y hay personas que se la van a beber. Y hay personas con las que vas a tener íntima comunión y vais a disfrutar de Cristo. Pero también hay personas que tú vas a predicar palabra de Dios o simplemente vas a querer vivir conforme a ella y diciéndose creyentes, y a lo mejor hasta lo son, pero no te van a soportar, no te van a aguantar, van a conspirar contra ti. Como acabo de leer, van a calumniarte por las espaldas. Y algunos a lo mejor son hasta familia. Pero ¿sabes una cosa? Eso a lo mejor es una forma en la que el Señor te pone prueba a ti. Y a lo mejor el Señor te dice, ¿vas a hacer política con la gente o me vas a obedecer? El asunto es, ¿de quién esperamos la recompensa? Porque al final todo se resume en el Sermón del Monte, en lo que Jesús dijo. ¿Hacemos las cosas para los hombres o para Dios? Si lo haces para los hombres y te sonríen, ahí tienes tu recompensa. No esperes otra. Porque si hacemos las cosas para el Señor, a veces habrá fruto y nos gozaremos todos. Pero habrá veces que eso simplemente es que el Señor te está poniendo a prueba a ti. Y si obedeces y si permaneces fiel y el Señor se agrada de ti, eso también es un motivo de glorificar su nombre. ¿A quién servimos? ¿A quién servimos? ¿A quién adoramos? Bendito sea su nombre.